Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. En esta ocasión vamos a estar haciendo un análisis de la empresa Bitfarm, empresa dedicada al minado de criptomonedas, sobre todo lo que tiene que ver con el minado de Bitcoin, fundada en 2017 por un grupo de argentinos con presencia internacional. Vamos a estar haciendo algunos análisis de desempeño y proyectos que tiene la empresa de cara al futuro. Vamos a estar haciendo un análisis técnico de la situación en la cotización de Bitfarm, que hoy cotiza a $2.28 por acción en el Nasdaq bajo el ticket BITF. También vamos a estar, como siempre, haciendo un repaso de la situación financiera con los datos disponibles al tercer trimestre del año 2023 y haciendo algunas estimaciones de cómo puede llegar a cerrar el año fiscal para intentar determinar si esta puede ser una buena inversión o no de cara al año 2024. Pero antes de arrancar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 2640 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando. También te invito a formar parte del grupo gratuito de inversión fundamental, donde comparto toda la información del mercado de capitales. Si necesitas asesoría financiera, no dudes en contactarte de forma privada para más información. Como ya dije, Bitfarm fue fundada en 2017, es una empresa global de minado de Bitcoin que ejecuta operaciones de minería integradas verticalmente con reparación técnica in situ, análisis de datos patentados y servicios de ingeniería e instalación eléctrica propiedad de la empresa para ofrecer un alto rendimiento operativo y disponibilidad. Bitfarm opera centros de cómputos de blockchain de Bitcoin en todo el mundo con gestión interna, al mismo tiempo que funciona con energía de bajo costo por contratos que tiene la empresa con proveedores de energía a largo plazo. En aquellos lugares donde desempeña actividades, son líderes en el sector de producción. Una parte de su última estrategia de crecimiento, su actualización minera impulsará su capacidad de procesamiento de cara al próximo halving. Con un sólido balance, las instalaciones mineras de Bitfarm de última generación y los contratos de energía de bajo costo allanaron el camino para mejorar su economía minera y reducir sus costos antes del próximo halving. Operan actualmente 11 granjas en 4 países diferentes, con presencia en Canadá, Estados Unidos, Paraguay y Argentina. Como ya dije, están llevando a cabo una actualización de la flota para sumar eficiencia en su capacidad de minado, a la vez que siguen minimizando los costos energéticos y la eficiencia, preparándose para el próximo halving que va a ocurrir en Bitcoin en el año 2024. Trabajan a una escala industrial, lo que les da una ventaja competitiva considerable frente a mineros particulares y otras entidades, con operaciones descentralizadas como parte de una ventaja competitiva, buscando siempre operar en países donde las condiciones de disponibilidad de energía son favorables para esta actividad, cuyo principal costo es la energía eléctrica. Nos dice que sus mineros ASIC están alimentados con un 99% de energía hidroeléctrica ecológica y mantienen un costo promedio bajo de aproximadamente 0.0 kWh, que en conjunto con una flota de mineros ASIC recientemente actualizada y de alto funcionamiento, son más eficientes que nunca. Se espera un aumento sostenido para el año 2024, sobre todo para marzo, de la tasa de hash rate. Pero antes de arrancar con el análisis fundamental de los estados financieros, me parece importante entender qué es el minado de Bitcoin para entender mejor cuál es el negocio de esta empresa. Nos dice que el minado de Bitcoin es el proceso mediante el cual se ponen en circulación nuevos Bitcoins. Las transacciones de Bitcoin se validan de forma digital en la red y se agregan al libro mayor de la blockchain. El minado es un proceso en el que un hardware muy potente resuelve un complejo problema matemático computacional que verifica bloques de transacciones y los actualiza en la blockchain. Para esto se necesita un equipo potente y sofisticado. Los mineros así que encuentran la solución al complejo rompecabezas de hash son recompensados con una porción de Bitcoin que se pone en circulación sin tener que pagar dinero por ellas. Esto quiere decir que cada bloque minado por un minero ASIC, en este caso por Bitfarm, es recompensado por una porción de Bitcoin. Los mineros comparten la responsabilidad de validar transacciones. Es por esto que Bitcoin se considera una criptomoneda descentralizada que no depende de una autoridad central para su regulación como un banco o un gobierno. He aquí el principal activo de Bitcoin y el principal fundamental que tiene esta criptomoneda y sobre la cual subyace todo su potencial valor, sobre todo contra el dinero fiduciario que usa actualmente el mundo y el sistema global, con todos los problemas que ello conlleva y problemas que pueden irse agravando de cara al futuro, y es ahí donde Bitcoin puede irse revalorizando a medida que su adopción se empiece a masivizar. El minado de Bitcoin es importante para la blockchain porque los mineros ASIC verifican la legitimidad de las transacciones de Bitcoin y evitan que los usuarios gasten dos veces
el mismo Bitcoin de forma ilícita, el minado también es esencial para mantener nuevos Bitcoin en circulación. No quiero ponerme muy en detalle sobre todo lo que tiene que ver con el proceso o por qué es importante el minado de Bitcoin, pero sí me parece importante entender otro concepto importante que va a ocurrir durante este año 2024, que es el concepto de halving y que va a impactar de lleno en el negocio de Bitfarms, ya que el halving corresponde a que la cantidad de Bitcoin disponibles para ser creados y utilizados tiene un tope de 21 millones. Para mantener esta restricción se producen halvings cada cierta cantidad de bloques minados, en este caso 210.000 bloques, o aproximadamente cada 4 años. Los halvings ocurren cuando la red Bitcoin reduce a la mitad el monto que se les paga a los mineros ASIC por crear nuevos bloques. Por ejemplo, en 2019, cuando se lanzó la red, a los mineros se les pagaba 50 Bitcoin por bloque. Para entonces se ha producido 3 halvings, dejando a los mineros ganando actualmente 6.25 por bloque hasta el próximo halving que va a ocurrir en el año 2024, donde obviamente esta remuneración que se les paga a los mineros en Bitcoin va a reducirse a la mitad. La idea es que los repetidos halvings vayan reduciendo el subsidio del bloque a cero en el año 2140 y cuando esto ocurra no entrarán en circulación ningún nuevo Bitcoin, ya que la remuneración por minar un nuevo Bitcoin será de cero y no habrá incentivos a que se realice esta actividad. Obviamente falta muchísimo tiempo para que ocurra esto. Yendo a lo que son sus estados financieros, arrancamos con su posición de liquidez, que al último trimestre del año 2023 presentado está en 2.82, el ratio de liquidez muy por encima de 1, lo cual es un dato muy bueno. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo de corto plazo la empresa tiene en su activo corriente o activo de corto plazo 2.8 para responder. Esta es una empresa muy líquida. Al mantener Bitcoin en cartera, obviamente la valorización de su activo corriente depende de la cotización del Bitcoin. Es por eso que en el año 2021, cuando el Bitcoin estaba mucho más caro de lo que está ahora, su caja o su fondo de maniobra, mejor dicho, era de 185 millones y hoy es de 54 millones de dólares. Un punto muy interesante para esta empresa es su ratio de solvencia, ya que es una empresa altamente desendeudada con un ratio de solvencia altísimo de 7.35 para el año 2023, es lo que estimamos que rondará el ratio, en el que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su activo 7.35. Vemos que es una empresa que desde el año 2021 sobre todo logró tener ratios de solvencia elevados, lo que habla de una empresa altamente desendeudada. También lo vemos en su ratio de endeudamiento sobre el capital propio. Por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su patrimonio neto 6.35, aproximadamente rondará el año 2023. Su estructura de financiamiento denota también exactamente lo que venimos viendo, ya que se financia en un 86% con capital propio y solamente un 14% con pasivo. Es una empresa altamente desendeudada que podría eventualmente, cuando las tasas de interés sean beneficiosas o bajen, tomar deuda para seguir ampliando su capacidad instalada de Bitcoin, sobre todo si este se revaloriza en el futuro. Vemos que las coberturas de intereses respecto del resultado de EBITDA son positivas, a pesar de tener resultados todavía, como toda empresa que recién arranca, bastante fluctuantes. En este caso ha tenido resultado EBITDA negativo, por lo que este ratio dio negativo en el año 2022. Si vemos su cobertura de intereses con respecto a flujos de efectivo por actividades operativas, viene de 2 años consecutivos teniendo coberturas de intereses positivas, pero obviamente es una empresa que todavía les cuesta generar flujos de efectivo positivos, como vamos a ver más adelante. Si vemos el ratio de inmovilización, esto es decir, la cantidad de activo que se encuentra dentro del activo de largo plazo, inversiones de largo plazo, vemos que es una empresa bastante pesada, que mantiene un ratio por encima del 75% de forma bastante estable. Esto quiere decir que el 75% de su activo se encuentra dentro de lo que es activo no corriente de largo plazo. Y si vemos si logra financiar esta inversión de largo plazo con capital propio y deudas de largo plazo, vemos que tiene un ratio siempre por encima de 1, sobre todo en los últimos 3 años, lo cual es un dato positivo. En cuanto a los resultados, obviamente en épocas donde el Bitcoin estaba cotizando a un precio mucho más alto, como por ejemplo durante todo el año 2021, que rondó los 68.000, los 40.000 dólares promedio más o menos
durante todo este año, tuvo muy buenos resultados y buenos márgenes, donde logró sacar un margen bruto del 65%, un margen operativo del 37% y un margen neto del 13%. Tuvo un muy mal año en términos de resultados cuando el Bitcoin bajó de precio y llegó durante el año 2022 a cotizar en torno a los 16.000, 15.000 dólares y tuvo un precio promedio aproximadamente a simple vista de 20-25.000 dólares durante todo el año 2022. Sufrió bastante la empresa Bitfarm, es por eso también que su cotización está muy relacionada con el precio del Bitcoin, y a finales del año 2021 y a medida que el Bitcoin fue perdiendo valor, el precio de la acción de Bitfarm llegó a caer a los 0.36 dólares por acción, cerrando una caída desde máximos en torno al 95%. Estimamos que va a tener unos márgenes en torno al 25% de margen bruto negativo, un 56% de margen operativo y también margen neto negativo durante el año 2023, pero esperamos que el año 2024 y con el halving, que ahora vamos a estar viendo cómo reacciona el Bitcoin frente al mismo, esperamos una revalorización de la criptomoneda y seguramente una mejora en los resultados de la empresa. Las rentabilidades con respecto al activo son negativas en el año 2022 y serán negativas en el año 2023, en torno a un 15% de negatividad. Fueron positivas en el año 2021 en un torno a 4%. La rentabilidad con respecto al patrimonio neto tiene exactamente la misma dinámica, muy negativo cuando durante el año 2022 el precio del Bitcoin cayó con fuerza. Estimamos una rentabilidad negativa en torno al 16-17% para el año 2023. Beneficio por acción, misma dinámica, una pérdida por acción estimada para este año de 0,19 centavos de dólar. Vemos que en todos los casos implica siempre una mejora con respecto al año 2022, que fue realmente muy malo para el sector. La capitalización bursátil está teniendo alrededor de un valor en el mercado de solamente 2.8 millones de dólares. Los ingresos, a pesar de las fuertes caídas en el precio del Bitcoin que ha sufrido desde el año 2021, donde mantuvo un pico de ingreso en torno a los 170 millones de dólares, no bajaron en la misma proporción, lo cual es un dato positivo. Quiere decir que la empresa aumenta su capacidad de minado y ha aumentado de forma considerable su capacidad de minado de Bitcoin y la cantidad de Bitcoin que puede minar la empresa por día, ya que a pesar de que el Bitcoin está cotizando a un precio menor que durante el año 2021, la caída en sus ganancias está lejos de la proporción de la caída en el precio de Bitcoin. Estimamos una facturación en torno a 130 millones de dólares. En lo que tiene que ver con los ingresos operativos, sí estimamos una pérdida en torno a los 73 millones. En lo que tiene que ver con ingresos netos, también una pérdida en torno a los 48 millones. Y en el ratio que relaciona el precio de Bitcoin dividido el precio de Bitfarm para entender qué tan caro está la acción comparado al precio de Bitcoin, vemos que el menor ratio se obtuvo en el año 2021, es decir, que el precio de la acción de Bitfarm estaba relativamente más caro con respecto al Bitcoin de lo que estuvo en el año 2022, donde un Bitcoin compraban 37.726 acciones de Bitfarm. Hoy un Bitcoin compra alrededor de 15.000 acciones, lo cual es un ratio comparable a la proporción que había antes del halving del año 2021, lo cual es bastante interesante. Si vemos un panorama histórico desde que arranca a cotizar en el año 2020, cerca del momento antes de que se produzca el halving, un precio por acción en torno a los 0,25 dólares aproximadamente. La revalorización durante el año 2021 fue altísima, llevándola a revalorizar hasta máximos en torno a los 9,20 dólares por acción, un 3.800%. La volatilidad fue altísima, propia de las mismas criptomonedas de aquel año, mucha más volatilidad de la que tuvo el Bitcoin, obviamente. Cuando cayó con fuerza, en torno a un 95%, cuando vimos hasta tocar mínimos a finales del año 2022, y de ahí que viene teniendo cierto repunte. Si ampliamos el panorama a velas semanales, vemos que la empresa podría estar haciendo un canal alcista de mediano a largo plazo con 2 toques en la parte inferior y 2 toques en la parte superior, teniendo un achique y un ajuste a la baja importante que ocurrió a finales del año 2023, que lleva corrigiendo en torno a un 35%, estando en una zona de soporte por el precio, estándose encontrando con las medias móviles ponderada de volumen y media móvil simple, teniendo cierta reacción alcista contra las mismas en velas diarias. Sin embargo, estamos en tendencia bajista y en zona de resistencia de corto plazo. Hay que ver cómo reacciona el precio con respecto a la media. Si, como
lo hizo hace algunos días, el 29 de enero, reacciona a la baja y sigue bajando, o por el contrario rompe en visión diaria y empezamos a tener un rebote más importante. En velas mensuales, sin embargo, el panorama es más alentador desde mi punto de vista, ya que estamos cerca de dar un cruce de medias al alza de largo plazo, ya que el precio se encuentra moviéndose por encima de las medias móviles en esta temporalidad mensual, con una posibilidad cierta de baja para encontrarse el precio con las medias móviles de un 20%, y si viniera a tocar el piso del canal alcista, la empresa podría bajar hasta un 42% los próximos meses. Desde el precio actual hasta máximos anteriores hay una posibilidad de revalorización de más del 250% aproximadamente. Si vemos por otro lado la cotización del Bitcoin, ha recuperado bastante, estamos próximos al halving, y si tenemos en cuenta lo que ocurrió con el precio del Bitcoin, las últimas veces que ocurrió el halving fueron de revalorizaciones bastante importantes. Por ejemplo, en el año 2012, cuando se produce el primer halving, el precio del Bitcoin se revaloriza 10.100%. Luego es hasta el año 2016, cuando se vuelve a revalorizar en torno a un 2.945%, teniendo una revalorización del 26% de máximos alcanzados en el halving anterior a máximos alcanzados en el segundo halving. Luego obviamente hay un retroceso. En el año 2020, alrededor de mayo, se produce nuevamente el halving, el Bitcoin sube 650%, 22% más que el último máximo del año 2018. Si siguiera una tendencia similar, el precio objetivo para el Bitcoin sería en torno a un 19% mayor al máximo alcanzado durante el año 2021-2022, lo que llevaría el precio del Bitcoin en torno a los $90.000. Por la alta volatilidad que tiene el precio de esta acción, que es mayor inclusive a la volatilidad que tiene el Bitcoin, estimamos que la posibilidad de revalorización es aún mayor en empresas relacionadas al sector de las cripto, como pueden ser Bitfarm, como puede ser Coinbase, como pueden ser algunas competidoras de Bitfarm, con ganancias potenciales realmente importantes. Básicamente, para intentar determinar si es o no una buena inversión de cara al futuro, mi expectativa es que es una empresa de alta volatilidad, con mucho riesgo asociado en una industria que recién está arrancando y que ni siquiera se sabe si va a ser sostenible o demandada por la sociedad en el futuro. En caso de que ocurra un halving y el Bitcoin no se revalorice rápidamente, el precio de esta empresa puede decaer drásticamente, ya que los ingresos que puede lograr por cada bloque se van a reducir a la mitad, y si esta reducción a la mitad no es compensado por un aumento en el valor del Bitcoin realmente alto, la reacción puede ser muy bajista para el precio de la acción. Si por otro lado el precio del Bitcoin se revaloriza de forma importante durante el año 2024, luego del halving que va a ocurrir, el precio de la acción seguramente de Bitfarm tenga un comportamiento realmente positivo. La volatilidad está asegurada. Esta es una inversión recomendable solamente para inversores agresivos, y obviamente no es recomendable jugarse una parte considerable del capital. Ese es todo el análisis. Esa es mi conclusión. Te vuelvo a repetir, si necesitas asesoría financiera, querés tenerme como asesor, no dudes en contactarte por privado. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.